Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mega y Radio La Mía. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy vamos a partir con un nuevo panelista que es el doctor Alejandro Caroca. Él fue Seremi de Salud del gobierno de Sebastián Piñera. Le tocó toda, gran parte de la pandemia y ahora nos va a venir a conversar viernes por medio de distintos temas de salud. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de si es una buena política pública o no adelantar las clases, dada una contingencia como la que tenemos y la que hemos tenido aquí en Osorno propiamente tal, y entiendo también en la región, o sea, desde el sur, toda la zona sur, donde vemos alta circulación de virus y un sistema, un hospital bastante colapsado. ¿Cómo está, doctor Alejandro Caroca? Muy bien, Rocío, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien aquí, saliendo de un resfrío. No, pero hoy día aparentemente vamos a tener un bonito día, ya el fin de semana no tanto, lamentablemente. Sí, pero también ese bonito día viene acompañado de una pre-emergencia ambiental, así que Sí, no, sí, no es muy bueno para efectivamente. estos momentos. Bueno, a propósito de lo que tú señalabas el tema sanitario, los virus, el tema de colegio, lo que hay que entender es que nosotros tenemos, y en todas partes del mundo ocurre lo mismo, enfermedades que tienen un tema estacional, ¿sí? Y los virus respiratorios, que afectan principalmente el aparato respiratorio, tanto el superior como a nivel pulmonar, tienden a circular con mayor rapidez, en mayor porcentaje, justamente en los meses de invierno, cuando hace frío, cuando se concentra el virus dentro de una sala de clase, no solo dentro de una sala de clase, dentro de nuestros lugares donde trabajamos, donde laboramos, y que tiene que ver con un tema de espacio y fundamentalmente de ventilación. Hay que pensar que y este es un tema, me voy a meter en otro campo, y un tema personal mío, yo creo que los estándares acá en el sur de todo lo que es aislación, tanto para el frío como para la temperatura, en algún momento debiéramos subirlo, ¿ya? Y generar las instancias, sobre todo, esto significa mayor inversión, ¿ya? Mayores recursos para construirse una casa, un departamento, pero redunda en beneficios de todo tipo, en beneficios ambientales, vamos a gastar menos en calefacción, vamos a tener de alguna manera la posibilidad de ventilar mejor nuestros espacios, y lo que ocurre en los colegios es muy fácil de entender. Tenemos en una sala de clase niños que están en un espacio habitualmente con muy poca ventilación, dado los temas climáticos que se producen en invierno. Y bien sabemos, si a los adultos nos cuesta conservar normas sanitarias, como conocimos muy bien, de lavado de manos, si uno está resfriado hoy día, idealmente uno debiera andar con mascarilla, para no contagiar al resto. Entonces lo que ocurre en la sala de clase con los niños tiene que ver con eso, es decir, hay mayor cantidad de circulación viral, los niños, en particular los niños, tienen una sensibilidad mayor a estos virus, dado que su aparato respiratorio es más pequeñito. Es muy fácil entender que se inflama alguna vía respiratoria y rápidamente se obstruye en los niños. Producto del tema climático, hay menos ventilación. Todo eso se conjuga para producir en invierno, como siempre hemos visto, la llegada de estos virus que nos causan tanto problema. Claro, efectivamente, esto pasa todos los años. El año pasado tuvimos una salida más temprana a vacaciones de invierno, dado que había esta circulación viral mayor. Se supone, y eso estaba dado porque en la pandemia estuvimos muy encerraditos, entonces se supone que nuestro sistema estaba más deprimido y nos hacía más propenso a a infectarnos con los virus. Pero ahora ya es un segundo año y yo por lo menos conversaba con mi marido y le decía, tengo ganas de dejar a los niños encerrados en la casa hasta la primavera porque están hablando de que están faltando respiradores, hay hartos que están complicados. Entonces, yo entiendo que el tema de las cuarentenas que se hizo en su minuto fue para que la capacidad hospitalaria no colapsara y hubiesen Así muertes es. de niños porque no había posibilidad de atenderlos.
en el momento que estamos ahora, esta circulación viral, lo que yo he estado escuchando en la prensa es que los médicos dicen, generalmente tenemos un virus, después otro virus, pero actualmente los que somos papás sabemos que anda un adenovirus circulando que te da fiebre de 3 a 5 días, muy cercano a los 40 grados. Después tienes la influenza, tienes el sincicial, un montón de virus de guata dando vuelta también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay Bueno, capacidad hospitalaria para atenderlo? a ver, actualmente hay capacidad hospitalaria, ¿ya? Hay, no solo en el aparato público, sino que también en las clínicas. Acá el tema más complejo es cuando un chico necesita de intensivo pediátrico, ¿ya? Y tenemos intensivos pediátricos en Puerto Montt, tanto en la parte privada como en la parte pública. Ahora, el tema es el siguiente. Las autoridades sanitarias, servicios de salud, directores de hospital, directores de clínica, se empiezan a preocupar cuando esta capacidad pediátrica, que a lo mejor habitualmente las camas están en verano, camas pediátricas a lo mejor con una ocupación de un 20, un 30%, ¿ya? Cuando se empieza a acercar a ocupaciones sobre un 70, un 80%, sin lugar a duda, produce algún grado de angustia de qué es lo que viene para las próximas semanas. Y sin lugar a duda también es una política factible de tomar cuando la ocupación hospitalaria de camas pediátricas y sobre todo de camas de intensivo está muy borde al límite, ¿ya? El poder de alguna manera descomprimir esta situación desde el punto de vista de dónde parte el contagio, ¿ya? Y en los niños fundamentalmente parte en los colegios, los jardines. Ahora, esta política, todas las políticas que uno toma tienen consecuencias, ¿ya? Vivimos en la etapa de pandemia y probablemente una de las consecuencias más grandes que nos tocó tener y que vamos como sociedad a tener que tratar de soslayarla los próximos años, es la cantidad de pérdida académica, ¿ya? No solo por chicos que no volvieron, sino por el tiempo que estuvieron, por un lado, alejados de lo que es la sociabilización, que es muy importante en la etapa de formación, pero en el desarrollo de habilidades cognitivas, de conocimiento, desarrollo, producto de lo que la cuarentena y el alejamiento de los colegios nos produjo durante tanto tiempo. Ahora, medidas cortas como estas que tú señalas, que es adelantar las vacaciones, perfectamente pueden ser. Ahora, hay que tener presente que yo creo que hay alternativas también intermedias, ¿ya? Y vamos a tener que empezar de alguna manera, con la experiencia que hemos ganado, a no perderla. Te coloco ejemplos muy concretos. Nosotros creo yo que a futuro debiéramos tener en colegios y especialmente en jardines, cuando la posibilidad económica país nos dé, a tener establecimientos mejor calefaccionados, mejor ventilados, ¿ya? Perfectamente podemos tener circulación de aire, laminar que nos permita, por ejemplo, que pase el aire por filtros EPA. Esto es igual que los aire acondicionados, pero con filtros que permitan ir filtrando y disminuir la carga. Creo que también hay temas conductuales que podemos hacer, es decir, si un niño está enfermo, ¿ya? Lo ideal es que responsablemente la familia, si es una enfermedad un resfrío muy simple, que vaya con mascarilla, ¿ya? Con la finalidad de no contagiar. Si el proceso, digamos, de su enfermedad va progresando, yo creo que pasa a ser, dentro de las posibilidades, no todas las familias lo pueden hacer, pero si eventualmente puedo no enviar a ese chico al colegio, voy a estar evitando contagiar a muchos. Viceversa, si el resto de los compañeros y la familia hace lo mismo, voy a ir sacando focos y posibilidades de contagio. Esto va disminuyendo. Esto es un tema netamente conductual. Ojo que esto también opera en ambientes laborales. ¿Mm? El tema es cuál es el límite, si esto... imagínate si cada persona dijera, hoy día estoy enfermo, no trabajo esta semana. ¿Mm? ¿Quién paga esa semana? ¿Quién trabaja? Entonces, yo creo que es más fácil de establecer este tipo de políticas justamente en colegios y jardines infantiles. Claro, porque aquí al final se conjugan dos cosas. Una es cuando los niños van al colegio es mucho más fácil para las familias y también en la educación de ese niño en particular, porque alguien se tiene que quedar con el niño en la casa cuidándolo y eso ya hace todo bastante más complejo. Entonces, sin duda,
por eso lo estamos enfrentando desde el punto de vista de política pública y es la conversación que tenemos el día de hoy para entender las distintas aristas que esto conlleva. Ahora, por un lado, efectivamente vemos estos intermedios que sería instalación de filtros, EPA de flujo laminar que nos permitiría reducir Ujú. la carga. ¿Cuánto cuesta eso? Es bastante, no sé si es una política que se puede hacer No, a no, gran escala. digamos, eso por sí solo, yo te lo coloco como ejemplo, no nos soluciona el problema. Yo creo que acá hay una sumatoria de cosas, ¿ya? Desde el punto de vista de lo que es una política pública, yo creo que acá, cuando me refería a temas conductuales, uno puede hacer una escalada. Imagínate que un colegio pudiera hacer un catastro, que tú tienes 30, 35 alumnos en una sala de clase, ¿ya? Y de los 30, 35 alumnos, la mitad, suponte 17 alumnos, tienen un grupo familiar que les permite, por ejemplo, quedarse en la casa, que no todos pueden hacerlo. Perfectamente podría haber una etapa inicial en la cual uno dijera, esto es como un poco las películas, eh, estamos en emergencia nivel 2, ¿ya? Y eso significa que los chicos, ¿ya? Que tienen una red familiar que les permite quedarse en la casa un par de días, en ese caso ellos, de manera solidaria, la familia los deja en la casa, disminuye el número en el aula, permite un poco menos de circulación viral, permite de alguna manera separarlo a los chicos. A lo mejor en esta situación los chicos tienen que estar, los que están con mascarilla, lo mismo los profesores, o sea, yo creo que podemos establecer. Ahora, no nos olvidemos que fuimos a la virtualización de manera acelerada y violenta, ¿ya? En algunos lados muy bien, en otros no tanto. No podemos perder eso. Es decir, estos niños que se quedan en la casa, debiera haber, tener la posibilidad de que se conectaran virtualmente a las clases, a las actividades, es decir, continuar este sistema híbrido. Si no, lo que nos va a pasar es que vamos a mirar esto en 5 años más y vamos a decir, pucha, podríamos tener algo de virtualización y vamos a mirar hacia atrás, oye, logramos el 100, el 80% y ahora no podemos el 10 o el 20. Entonces, yo creo que es una sumatoria de cosas, ¿ya? Yo colocaría protocolos en los colegios que tienen que ver con conductuales, desde reforzar nuevamente el lavado de manos, reforzar ¿sabe qué más? Si usted se suena, bote el papel, lávese las manos, la ventilación, la aislación, hasta llegar a temas más complejos y más caros, como tú bien señalas, que son estos filtros EPA, y uno puede tener un abandono del aula gradual, que es lo que yo te señalaba. Los que Vale. puedan, primero, Que hay lo que vimos, recordar que sí, para muchas familias, hacerse cargo del niño, cuando son familias que está el papá y la mamá, los dos trabajando, y trabajan en el horario que el chico va al colegio, para muchos es imposible. Entonces, esto debe haber, a mí me parece, un manejo integral y hasta llegar a lo que tú planteabas, es decir, se puede, dada esta situación en algún momento, la autoridad sanitaria provincial o regional establecer, se adelantan las vacaciones, sí, pero ahí yo pondría una salvedad. Si yo adelanto las vacaciones, tengo que medir los efectos que produzco en la familia, en el ambiente laboral. Hay muchas familias, muchas mamás que van a tener que llegar a, no sé, al hospital o a otra empresa, decir, no puedo trabajar porque no tengo con quién dejar a mi hijo. O sea, son medidas que se toman en última instancia, que son válidas, pero hay que tomarlas responsablemente. Y ojo que se pueden tomar más de una vez en el año. Estamos recién en mayo. O sea, nosotros perfectamente podemos adelantar las vacaciones, pero vamos a volver a lo mejor en 2 semanas más, ¿ya? Y uno podría modificar el calendario escolar. Si tú te fijas, los chicos habitualmente cuando se acerca noviembre, tercera semana de noviembre, ya no tienen más actividades. Ya es ir al colegio, actividades de final de año. Entonces tienes diciembre, enero, febrero, o sea, tenemos 3 meses y medio sin actividad académica y uno podría desplazarlo. ¿Sabe qué más? Sí, dada esta situación sanitaria, voy a tener 2 semanas de vacaciones ahora. Si la situación sanitaria se me complica en finales de julio, principio de agosto, puedo tener otras 2 y me desplazo. O sea, hay un margen de acción. Por eso esto de ser de alguna manera mancomunado entre distintas entidades y tomar distintas herramientas que hoy día tenemos a la mano.
Sin duda, y eso es una de las cosas que le iba a comentar porque estoy escuchando también al subsecretario de redes asistenciales, Fernando Arauz, que nos Ujú. que comentaba que según la curva que habían visto, el pic de virus circulante estaría dado en julio, que eso es generalmente porque tenemos las vacaciones en julio, que es donde hace Sí, más frío y el pic es circulante. Ahora, yo me preguntaba, y aquí está dado, yo sé que hay algunos colegios que tienen sistemas trimestrales, donde tienes entre medio un break, si es que efectivamente tuviésemos y repensásemos cómo nosotros enfrentamos la escolaridad, por lo menos en el sur, y lo adaptáramos a nuestras propias condiciones, el hecho de tener, por ejemplo, una semana o 2 semanas con los niños fuera del colegio, ¿permitiría quebrar este esquema de ir subiendo, 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 por ejemplo? sí, es una medida, lo vimos en pandemia. En pandemia, los servicios de pediatría de muchos hospitales y de clínicas se redestinaron, ¿ya? Y se redestinaron no solo porque necesitábamos servicios de adultos más intensivos, sino porque realmente la patología disminuyó notablemente. O sea, la patología respiratoria, y no solo respiratoria, también patología, por ejemplo, virus como el rotavirus, disminuyeron notablemente en época de pandemia, porque no existía esta interrelación que se produce dentro de la sala de clase con los chicos. Claro, entonces sería interesante a lo mejor, y desde la autoridad, desde política pública, poder analizar a lo mejor, así como se piensa la hora, de que si adelante o no adelante la hora según el día, quizás dadas las condiciones que tenemos en el sur de Chile, empezar a pensar en un sistema que nos permitiera en ciertos momentos reducir la carga viral que se está haciendo, quebrar un poco el sistema y que no nos mantenga meses encerrados o con peligro de muerte de los chicos, y hacer quizás sistemas de aforo, que es un poco lo que conversaba el doctor Alejandro Aroca, que nos decía que algunos, que los que puedan efectivamente se queden en la casa y hagan eh, no es teletrabajo, Teleeducación, digamos. teleeducación, Teleeducación. teleeducación. Y ahí, claro, a lo mejor eso se puede hacer desde ciertos cursos en adelante, pero los más chiquititos es más difícil. Yo conversaba, mis dos hijos son pequeños, tienen 6 y 3 años, están en kinder y en medio mayor. Y las profesoras contaban, la directora del colegio decía, cuando los niños volvieron y estuvieron la pre básica en la casa, es decir, pre-kinder, kinder y los que pasaron a primero básico, el retraso que tenían era muy importante porque no sabían relacionarse con los compañeros, los ruidos les molestaban, tenían problemas de violencia intrafamiliar también. Entonces, hay un tema de los pequeños, no solamente los chicos que van a ir en segundo, tercero medio, que están saliendo del retraso, no, en los más pequeñitos, en la infancia primaria, que en caso de teletrabajo, en teleeducación, es muy difícil para ellos poder ajustarse a ese sistema, y sin embargo son los que, en este caso, en este tipo de virus, los más perjudicados finalmente, porque su aparato respiratorio es más chiquitito, tienden a enfermarse más, a agudizarse más esas enfermedades. Es ¿Sí? bastante complejo el tema. Mira, hace unos días atrás conversaba justamente con dos papás que estaban acá, que eran como pacientes en la consulta, y partió el tema justamente con enfermedades urológicas que dan en los hombres de cierta edad. Me decía, ¿y por qué ha aumentado tanto ahora, doctor? No es que la enfermedad haya aumentado, lo que pasa es que los varones, al vivir mayor cantidad de años, circunstancias fisiológicas, ¿ya? Que siguen ocurriendo, antes no eran tema porque el varón fallecía antes de los 50, 60 años, y ahora al vivir más se hacen evidentes estas enfermedades. Con los niños pasa algo parecido en lo que tú señalas, y que tiene que ver con que hace no tantos años que tenemos escolaridad completa. ¿Mm? Antes, yo recuerdo muy bien, tú eres mucho más joven que yo, así que seguramente no te acuerdas, pero yo recuerdo que era usual que los chicos fueran al colegio recién a primero básico, ¿ya? Entonces, claro, entrabas a primero básico con 6 años, 7 años, a veces 5, los más precoces, y te habías perdido, entre comillas, todo este tema sanitario. Es decir, cuando aumenta la escolaridad, también aumenta la proporción y la cantidad de niños, que son los que más sufren con estas enfermedades respiratorias, que están dentro de un aula. Ahora, el beneficio es notorio, o sea, acá no estoy hablando en contra de la escolaridad completa, todo lo contrario, o sea, necesitamos cada vez más
mejorar la educación en nuestro país, estimular a los chicos lo máximo posible, ¿ya? Pero sí medidas sanitarias, como ya en varias partes se está hablando, que puede ser adelantar vacaciones, a veces tener más vacaciones, como decía yo, 2 ciclos diferentes de vacaciones, yo creo que son válidas. Y a mí me parece que las instancias están, y si no están, debieran, del punto de vista legal, sin necesitar grandes cambios, poder llevarla. Acá esto involucra al Ministerio de Educación, en cada región a la Seremía de Educación, a la Seremía de Salud, quienes deben, a juicio mío, recibir la información de todos los expertos en sus respectivas áreas y poder determinar esto. Y estas son posibilidades que ya hemos vivido en años anteriores, y las decisiones de dónde partir me parece que debieran claramente no ser nacionales, ¿ya? Porque las regiones operamos de manera distinta. Nosotros hoy día, nuestra situación es de preocupación, ¿ya? Porque las camas pediátricas están ocupadas en un porcentaje importante, y nuestros intensivos también. No estamos en una situación catastrófica ni crítica, pero sí te puedo dar fe de la situación, hablando con otros colegas, por ejemplo, que está ocurriendo hoy día en la 8ª región, en que están tremendamente complicados. Entonces, estas medidas sanitarias, a juicio mío, debieran ser idealmente regionales o por zona, no para todo el país. Claro, porque aquí también va por cuántas atenciones se están haciendo. Es una de las vistas que vimos hace unos días atrás, que salió que la urgencia pediátrica aquí en esta región había Ujú. alcanzado un pic de 283 atenciones y el 70% de ellas no eran pertinentes, según lo que el titular que plantea el Diario Austral. Entonces, aquí está dado dos cosas. Una es efectivamente un tema de consulta y de resolución, y la otra es la gravedad de estos pacientes Sí. y Y la, cómo somos y capaces de la atender. pertinencia para ir a los servicios de urgencia. Hay toda una categorización Mm. de de calidad de la urgencia del paciente que asiste a los diferentes servicios de urgencia, grado 1, 2, 3, 4. Y fíjate que lejos el porcentaje más grande de pacientes que van a los servicios de urgencia es gente que no tiene que ir a los servicios de urgencia, que no tiene condiciones, ¿ya? Eh, Y ahí, hay, doctor, yo me preguntaba, ¿no pueden hacer, por ejemplo, un sistema, cuando hacen esta categorización, decirle a la persona, sabe que en realidad usted no debería quedarse acá, vaya al se CEFAM hace. por la hora, vaya ¿se hace? Se hace. En los servicios de urgencia, y también los servicios de urgencia de muchas clínicas, no de todas, pero de muchas, se hace esta categorización. Es decir, hay un Claro, se hace. funcionario que le pregunta qué viene, cómo está, y se hace esta categorización que de alguna manera es bastante precisa, ¿ya? Siempre pueden ocurrir algunas desviaciones, que alguien sea categorizado 4, a lo mejor se va para la casa y después se complica y vuelve, porque esto evoluciona en el tiempo, ¿ya? Pero esto se hace, pero fíjate que es tan importante ese tema, porque la gente confunde, cuando hacemos llamados, o la autoridad sanitaria hace llamado, si usted tiene tos, si tiene fiebre, concurre al servicio de urgencia, se llenan los servicios de urgencia, ¿ya? Y a veces el que tiene que estar, que de alguna manera necesita esta atención, está dentro del tumulto de gente que llega que no tiene que estar. Es difícil la diferenciación. Entonces, es muy importante entender que si yo no tengo una real condición de urgencia, no debo ir a la urgencia porque congestiono el sistema, impido que sea visto otros pacientes. Por eso digo que el tema es bastante más global. Acá, si nosotros hacemos, no sé, una campaña, como alguna vez ha ocurrido con el virus Anta, ¿ya? Hay un caso de virus Anta, aparece en la prensa, ¿ya? Y le preguntan a hacer autoridades, no, si usted ha estado en un espacio público, afuera, no sé, por el campo, en alguna otra casa, si usted tiene tos, algún grado de dificultad respiratoria, consulte, puede ser ANTA. Y se te llena, ¿ya? Porque normalmente estamos teniendo alguna sintomatología. Entonces, no es fácil, esa es la verdad. Claro.
Existe, y aquí también lo decían en la entrevista al subsecretario de Reasistencial, existe un número de teléfono que es el 600-360-7777, que uno puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y existen profesionales de la salud que atienden y responden las consultas, porque nos pasa a uno como mamá que no sabe bien si ir o no ir o en qué hacer. ¿Y a quién le consulto? Algunos tuvimos la suerte que teníamos un pediatra al cual le podíamos whatsappear y le decíamos, está con esto, y yo me acuerdo que le mandaba el audio y cuando está, ya, no, si ahora está complicado, entonces esto o lo otro y ya los conocen. Y en el caso de si ustedes tienen algún problema de salud y quieren contactarse con alguien, yo no sé cómo funcionará el teléfono, si efectivamente estará desocupada la línea o no, esa ya es otra pregunta, pero existe un teléfono al cual ustedes pueden llamar. Y lo que yo iba a mi pregunta antes, cuando hace la categorización, no pueden ahí inmediatamente decirle, ¿sabes qué? Lo más probable es que usted le den un paracetamol y se vaya a la casa. Si es un tema de alta temperatura, cuando lo categorizan, decirle cuántos días lleva con fiebre y ahí responder inmediatamente la duda en vez de tenerlo, no sé, 10 horas esperando a que lo vea el doctor y le diga efectivamente, ¿sabe Mira, qué? sí, Vuelvo así se complica. sí, lo que ocurre es que también del punto de vista cultural, me voy a colocar ahora yo como paciente, tenemos un sesgo positivo a la hiperespecialización, ¿ya? Nosotros nos duele el estómago y vamos al gastroenterólogo, ¿ya? Estamos con un poco de tos y queremos que nos vea un bronco pulmonar. Entonces, tenemos un sesgo positivo a una hipervalorización, yo soy especialista, del especialista. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que hay una función que es tremendamente importante y son los que mejor pueden hacer este trabajo, que son los médicos generales que están en los CEFAM, que son los médicos de familia que están en el CEFAM, ¿ya? Y de alguna manera podríamos decir, hay una percepción de la comunidad un poco más o menos buena, ¿ya? En cuanto a calidad y una serie de cosas, y es todo lo contrario. O sea, son ellos los que realmente manejan de todo mucho mejor que un especialista, sobre todo en esta primera atención. Entonces, ¿qué ocurre con muchos pacientes? Que de repente están con su chico con fiebre y van al CEFAM, ¿ya? En el CEFAM lo atienden o van a la urgencia, en estos SAPU, ¿ya? Lo atienden y dicen, mire, usted tiene un resfrío, tómese este medicamento, esta gotita, espere si esto, él empieza con dificultad respiratoria, tráigalo, y esa familia sale de ahí y no sale del todo contenta por esta percepción de calidad que tenemos, e inmediatamente se van al hospital, ¿ya? Entonces, esta persona que ya quedó, o este grupo familiar que ya quedó con la percepción de que podría tener algo complejo, va al hospital y si el hospital le dice muchas veces en urgencia, mire, usted tiene una categoría de una enfermedad simple, por ahora no está complicado, no está con dificultad respiratoria, está bien lo que le dijeron en el CEFAM, vaya y si se complica vuelve, no es necesario que lo vean ahora. Esa persona dice, no, yo ya vine ya, yo ya fui al CEFAM, yo ya vine ya, yo espero las 10 horas, yo espero las 12 horas, o las 6 horas, o las 4. Entonces, hay todo un tema también cultural que en otros países no ocurre. En otros países tú vas a tu médico de cabecera, a tu médico de familia, ¿ya? Y es en quien más confía. ¿Mm? Acá, por eso digo que el tema es complejo, tiene temas de difusión, temas de cultura. ¿Mm? Tengo una pregunta ahí. ¿Un Sí, médico general puede atender a un niño o sí, necesariamente tiene que ser un pediatra? no. Pediatra es ya una especialidad. ¿Ya? Ok, o sea, sí, El, porque, por ejemplo, yo ahora estaba con un resfrío y me metí a un centro médico y la verdad es que horas de médico general habían muchas para el mismo día. Entonces dije, ya, como un adulto voy, pero me metí a pediatría general y no había hasta la próximo mes. Entonces, es por lo que tú señalas, es decir, hay que pensar acá que un médico general, ¿ya? Es un médico que está formado en todas las áreas, ¿se fija? Te puede tocar, vamos, acá no quiero hablar mal en contra de los especialistas, no es la idea, hablar en contra mía también, pero por ejemplo, tú puedes tener un pediatra, además, subespecializado en hematología, ¿ya? claro, Y su área de, digamos, expertise más grande está en hematología, enfermedades de la sangre, ¿ya? Y tú vas a verlo por, vamos a hacer una cosa que para la gente es fácil entender, alguna alergia alimentaria, ¿ya? A lo mejor ese pediatra que está tan subespecializado en hematología, decir, mire, no, mire, está bien la sangre, no hay problema de este tipo, no se preocupe,
¿te fijas? Claro. Pero de repente un médico general, ¿ya? Que maneja de todo un poco, puede decir, mire, yo creo que hay algo en la esfera gastroenterológica pediátrica que a lo mejor no logro determinar completamente. Usted sí requeriría, no que lo vea un pediatra, sino que lo vea un pediatra gastroenterólogo. ¿Te fijas? En el fondo es el que puede hacer el mejor barrido en primera instancia y derivar para donde corresponde. Yo creo que a todos les ha pasado de repente, entre comillas, que dan bote entre distintos especialistas. Van dolor de espalda al traumatólogo. El traumatólogo dice, mira, esto no es traumatológico. Y se acabó el tema, hasta ahí llegó. El paciente dice, ay, ¿qué hago? Mire, ve a un neurólogo. Va al neurólogo, dice, mire, le hemos hecho todo el estudio y esto no es neurológico. ¿Y qué puede hacer? Mire, a lo mejor es urológico, a lo mejor tiene problemas renales. Ahí va al urólogo. El urólogo dice, mire, yo creo que no. Yo veo aquí algo, sí, no es neurológico, pero podría ser neuroquirúrgico. ¿Por qué no va un... Y todos han experimentado eso y que tiene que ver con la segmentación y la hiperespecialización que ocurre. Entonces, alguien que sea el capitán del equipo médico es súper importante. Y esos son los médicos generales y los médicos de familia. Ojo que acá todos hemos escuchado que lo más importante es la atención primaria y lo más importante es prevenir, ¿ya? Y siempre terminamos lo mismo, que nos falta hacer ese cambio de switch como comunidad, también como autoridades y como gobierno. Estamos hablando acá de, podríamos decir, necesitamos más camas, más intensivo pediátrico, más hospital, que necesitamos, más equipamiento, dar vacaciones, pero todo eso después que ocurrió. Claro. Y cuando deberíamos estar hablando de, hablemos de protocolos conductuales, informemos bien a la gente, que no todos vayan si están estos periodos de clase, ocupemos mascarilla, coloquemos mejor ventilación, mejor aislación. ¿Te fijas? Es prevenir que ocurra esto y estamos demasiado enfocados en tratar. De todas maneras, y eso es con lo que nos quedamos el día de hoy, entonces, de que como política pública, bueno, falta un paso previo que es hacerse cargo antes de generar mejores condiciones para que no ocurra, después ver de una manera multifactorial cómo atajar este tema de pensarlo a nivel regional, de cada una de las localidades para que no sea una política pública nacional que puede traer grandes complicaciones porque cada una tiene sus distintos costos y finalmente nosotros educarnos bien, tratar de ir a médicos generales que nos permitan tener una visión más amplia de todo el proceso para no incurrir en excesivas visitas a especialistas. Muchas gracias, doctor Alejandro Caroca. No, muchas gracias a ti, Rocío, y nos vemos pronto. Nos vemos en otro Política Podcast. Chao, chao. Chao.